Las mujeres no somos solamente un servicio ginecológico o un servicio de salud mental, o sea, debe haber servicios integrales donde se nos pueda atender. ¡Nos queremos vivas! Manchando las calles de sangre y no les importa, no les indigna tanto como los monumentos. ¡Y una menos! ¡Y una menos! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Escucha! ¡Y toda la una! ¡Recordemos todas! Amigos y amigas del Sol de México, seguimos en este trabajo especial alrededor de los 111 años del 8 de marzo. Hoy vamos a hablar, a comentar, a conversar con Mónica Iris Jasí Silver, una médica especialista en salud pública, por ejemplo, y feminista, directora hace muchos años del Centro de Mujeres Asociación Civil en Baja California Sur. Le agradecemos mucho a la doctora Jasí Silver que nos haya aceptado esta entrevista. Yo quisiera que conversáramos sobre la situación de la salud de las mujeres mexicanas. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son nuestros principales problemas? Sin pensar en el tiempo, digamos, lo que teníamos antes y después de este sexenio. Bueno, yo creo que sí hay que pensar en el tiempo, porque cómo estamos tiene que ver con una serie de cuestiones que se han venido arrastrando a través de los años, ¿no? Que implican no solo la naturaleza de las enfermedades con respecto a la diferencia de género, sino también cómo están los sistemas de salud. Entonces, pues una cosa implica la otra, la verdad, está completamente imbricada, ¿no? Entonces, sí creo que llegamos pues, a este sexenio, si lo podemos poner así, con un sistema de salud prácticamente desmantelado en cuanto a la infraestructura, ¿no? Con una producción importante en cuanto a recursos humanos. Las médicas, las mujeres estudiantes de medicina llegaron hay una producción de recursos humanos importantes en cuanto a la participación femenina de las mujeres médicas. Sin embargo, pues es un sistema jerárquico, complicado, misógino, ¿no? Entonces, dentro del sistema hay toda una serie de problemas de misoginia y de discriminación de género que se rebota en el trato a las mujeres que acuden al sistema, ¿no? Entonces, esto se ha venido arrastrando a lo largo de muchos años y pues llegamos además a la situación de contingencia tremenda por la pandemia en unas condiciones así. La salud de las mujeres, pues en general se venía dando, y creo que sigue siendo esto, poca importancia o que implica en la inversión también a la prevención. En este sentido, sí se han hecho, sí ha habido avances que tienen que ver yo creo que tienen que ver con la lucha del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres para que se nos enfoque, que se nos visualice las necesidades como mujeres, la necesidad de salud. Entonces, bueno, se creó el Centro de Equidad de Género, de Salud Reproductiva. Eso fue un logro muy importante. Pero a pesar de eso, o sea, no es suficiente porque se van creando estas instituciones que de alguna manera también se van atomizando, ¿no? Entonces no hay como una influencia adentro de los sistemas para que no solo sea un centro que promueve la salud reproductiva y que está relacionada con los derechos de las mujeres, sino que no hay una cuestión transversal, ¿no? Entonces, pues así nos agarró la pandemia, así que te puedo pues decir más o menos algunos datos importantes, ¿no?
¿cómo estábamos? Se habían logrado algunas cosas, por ejemplo, que el cáncer cervicuterino y el cáncer mamario pudiera haber inversión, ¿no? Y se estaba atajando bastante a nivel de promoción en general. Sin embargo, la infraestructura sigue siendo muy, muy precaria, ¿no? Luego, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas que provienen de la mala nutrición, y también obviamente que tiene que ver con la pobreza, etcétera. Todos estos factores estructurales se habían venido con mucho esfuerzo realizando, te digo, dentro del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, también de los institutos, del Instituto Nacional de las Mujeres, pero eso no se veía reflejado en el sistema de salud en general. Entonces, los avances que han habido han sido no generales, yo diría, ¿no? ¿Y esos avances se detuvieron con la pandemia o se detuvieron antes por falta de presupuesto? Y bueno, estos cambios que hubo del Seguro Popular al INSABI, no sé si mejoraron eso que teníamos. Yo recuerdo la batalla tremenda por el Centro de Equidad en Salud Reproductiva que está en la Secretaría de Salud. Recuerdo las grandes campañas sobre la prevención de los cánceres, que es las vacunas del papiloma humano. Recuerdo algunas acciones de mejoramiento en casas de salud o en casas indígenas. Y eso se le había quitado presupuesto, pero debe haberse agudizado con la pandemia. Bueno, mira, lo que logramos con la pandemia, digamos, dentro de la circunstancia de la pandemia, lo que logramos ahí sí yo creo que tiene que ver con una conjunción de la presión del movimiento feminista y de la buena negociación y gestión de funcionarias muy conscientes, como las que te digo, que están en el centro, que están en mujeres, etcétera. Logramos que los servicios para las mujeres, en específico que tienen que ver con salud reproductiva y sexual, sean considerados esenciales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de que hay una situación todavía de necesidad de cerrar las puertas de los servicios para que la gente no se acumule, para que no haya contagios, etcétera, y además de que se cerraron hospitales para hacer los COVID, a pesar de eso, que se siguieran el control prenatal para las embarazadas, que siguieran las vacunas de papiloma, que siguieran los servicios para las y los adolescentes. Entonces, esto es algo muy bueno, porque en otros países no se ha logrado que se declaren como esenciales, ¿no? Ahora, eso tiene que ir acompañado de una gran difusión, porque si en circunstancias normales las mujeres muchas veces tienen, por la cantidad de ocupaciones, la carga de los cuidados, muchas mujeres no salen de sus casas, etcétera, y no acceden a la información de que los servicios son para ellas y que deben acceder. Bueno, en circunstancias de pandemia había el mensaje era, pues no salgas de tu casa, y los servicios en general están cerrados, excepto que tengas una necesidad urgente por el asunto de COVID. Entonces, eso creo que ha faltado difusión, ¿no? Para que llegue a las casas de todas las mujeres del país, especialmente las que viven en zonas más aisladas y que además son probablemente las más necesitadas de control prenatal, de si hay alguna circunstancia de urgencia por cuestiones obstétricas, y a las adolescentes para poder acceder a métodos anticonceptivos, a la vacuna del VPH, etc. O sea, aunque los servicios estén ahí latentes, tú lo ves, yo fui a vacunarme de la gripe y el servicio comunitario de salud, el centro de salud comunitario, estaba vacío. Entonces, si es en una ciudad, ¿no?
imagínate en poblados, en lugares donde es más dificultoso llegar a los servicios, ¿no? Sin embargo, todavía la propia autoridad reconoce que durante este periodo se convirtió en la primera causa de muerte materna el COVID. Estas son las semanas epidemiológicas. Quizá en el tema de atender partos, se cerraron los servicios de ginecobstetricia en los hospitales y hay más muertas y seguramente más enfermas, esto que llamamos cosas adicionales que pasan durante el proceso de la maternidad, que hay efectos. Esto pudo haberse detenido, pudo haber habido casas especiales de parto como en el campo y ocupar que se quejan las parteras tradicionales de que no han sido ocupadas. Sí, de hecho, yo tengo el mismo dato. O sea, en el 2020 hay un 38% más de muertes maternas que en 2019, ¿no? Entonces, tenemos la mortalidad materna llegó el año pasado a 46.6 por 100.000 nacimientos. Y, por ejemplo, en 2012 eran 42 por cada 100.000 nacimientos. O sea que tenemos que de 2012 a 2020 tenemos 4 puntos porcentuales, es bastante, es mucho, o sea, no puede, o sea, se supone que tenemos que ir bajando, ¿no? Se había hecho mucho esfuerzo, hubo grandes campañas desde la época de Fox. Exactamente, y parte del esfuerzo para parar la mortalidad materna era incluir a las parteras tradicionales y a las parteras profesionales, porque son las empíricas y las profesionales, dentro de un sistema de salud que bueno, tiene que cambiar sus prácticas, porque la violencia obstétrica existe, ¿no? Por ejemplo. Tiene que cambiar sus prácticas porque a mí me impresionó el 45% de los nacimientos en este país son por cesáreas, ya sea en lugares privados o públicos, ¿no? Eso es impresionante porque la OMS te dice que siempre va a haber la necesidad de una cesárea en una población, porque para eso existen las operaciones cesáreas, ¿no? Para atajar y prevenir la muerte materna en una situación de emergencia. Y te dice la Organización Mundial de la Salud que se acepta hasta entre 14 y máximo 17%. O sea, de cada 100 partos, bueno, 15 puedes aceptar que sean cesárea, pero no 45, o sea, es casi que tiras un volado cuando una mujer entra a un hospital, se tira una moneda y caro seca, ¿no? Y a ver a quién le toca una cesárea. O sea, entonces, parte de los esfuerzos que se viene haciendo desde hace más de 20 años es profesionalizar a las parteras en algunos estados y recuperar también a las parteras tradicionales indígenas que tienen todo un quehacer milenario y una sabiduría milenaria en un sistema de salud al que perfectamente pueden integrarse, apoyar, compartir conocimientos con las y los profesionales médicos, ¿no? Pero resulta que ahora con la cuestión de pandemia hay como una suerte de cerrar, o sea, se hicieron como automáticamente se cerraron las puertas y hay una especie de retroceso, ¿no? Lo que tú dices de la alternativa de abrir casas y poderlas, con todas las medidas de protección, poderlas atender a las mujeres hubiera sido maravilloso, ¿no? Y además, se sabe que, por ejemplo, en ciudades grandes donde hay parteras profesionales, por ejemplo en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, están habiendo nacimientos en casa. Sí. Uh-huh. Eso, pero claro, las mujeres optan por tener los nacimientos en casa, pero hay poca, o sea, se sabe a nivel, digamos, informal, ¿no? Sería muy interesante capturar esa información para decir, pues las mujeres retomamos esta posibilidad por protección y además reconociendo que
que no solamente los médicos pueden atendernos en un hospital, ¿no? Sí, pero ahí hay una población en riesgo. Y luego lo otro, ya sabemos hace muchos años que una de las primeras causas de muerte en mujeres productivas es el cáncer de mama, ¿no? Y sin embargo, cuando empezó este sexenio se cerraron al menos un programa nacional, el Micaela, y luego cerraron el programa local de la Ciudad de México, que sobre todo no era para atención, sino para darles apoyo psicológico y acompañamiento. Y hay muchas organizaciones privadas que han estado atendiendo el tema de las mujeres operadas de los senos. Pero en este sexenio se cerraron los dos y luego vino el desabasto de medicamentos. ¿Tú cómo ves eso? Sí, bueno, yo también me enteré que dentro de los institutos nacionales, una de las de cancerología, cerraron, por ejemplo, el primer programa que se cerró fue el de reconstrucción mamaria. Y Ajá. eso sí tiene que ver con una decisión, digamos que clara, en cuanto a las prioridades, porque dices, bueno, habría que ver qué tanto los recursos eran tan importantes como para cerrar ese programa, ¿no? Uh-huh. Y vis a vis la importancia que para una mujer que ha sido, pues que ha sido agraviada con el cáncer mamario, significa la reconstrucción de sus senos para poder levantar su autoestima y poder vivir una vida mucho más, pues más amorosa, más de su cuerpo, una vida digna, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de decisiones tienen que ver, son de discriminación de género y son muy desafortunadas, ¿no? Porque vemos que también hay inversiones en otro tipo de campos que no son la salud y que dices, bueno, pero ¿por qué, no? Entonces, sí, en cuanto a una cosa interesante que estaba yo revisando el otro día, era que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de los indicadores que son muy interesantes con respecto a cáncer es si en el país o en los países existe apoyo para la atención en las casas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer y necesita, por ejemplo, está sola y vive sola y necesita que vayan a alcanzarle medicamentos o a llevarla a hacer las radioterapias, etcétera. Ese es un indicador importante de la infraestructura que tiene con respecto al tratamiento de cáncer. En el caso de México, México reportó que no hay, ¿no? O sea, no existe, entonces estamos mal en ese indicador. Sin embargo, el 56% de las mujeres que mueren por cánceres reproductivos, ovario, cervicuterino y mamario, mueren en sus casas. Entonces, es muy interesante pues, este contraste, ¿no? O sea, más de la mitad de las mujeres mueren en sus casas sin tener la posibilidad de que el sistema de salud les dé cuidados en sus casas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este tipo de contrastes son los que nosotros creemos que hay que resolver, ¿no? Y tienen que ver con un sistema de salud organizado, supuestamente que debe ser organizado diferentemente. O sea, un sistema de salud que debe tomar en cuenta mucho más lo comunitario, mucho más el primer nivel de atención también para prevención, por ejemplo, lo que te decía, difusión, que llegue la información a las mujeres para que la atención sea temprana, ¿no? Entonces, cuando no tienes difusión suficiente, cuando además de eso no tienes un sistema de apoyo comunitario, pues obviamente las mujeres van a llegar tarde a los servicios de salud y van a sufrir pues las peores consecuencias, ¿no? De un sistema que además no puede hacer mucho, porque aparte la capacidad instalada, por ejemplo, en el caso de cánceres, es bastante escasa, ¿no? En cuanto a infraestructura para desde radiación hasta
por ejemplo, aparatos diagnósticos como el PET scan, etcétera, ¿no? Entonces... Y parece que no tenemos suficientes especialistas en la revisión de las mamas. Bueno, de hecho, yo creo que en mamas y en cervicuterino sí ha habido, bueno, porque es una cuestión además que lo puedes prevenir muy sencillamente, ¿no? Promoviendo la autoexploración y promoviendo el Papa Nicolau, etcétera. En eso sí se ha hecho un avance en cuanto a asumir protocolos, mejores protocolos, y en todos lados para que, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo, pero no hay suficiente difusión. En cuanto a la difusión, se me hizo interesante lo que sucedió con respecto a la violencia contra las mujeres y cómo se trabajó en los institutos de las mujeres, que también es parte, no es solamente la violencia contra las mujeres, no es un problema social solamente, es un problema de salud. O sea, una mujer que está violentada en sus casas o una mujer que está violentada por sus parejas o en la comunidad, pues desde la salud mental está afectada hasta ella misma, cómo pueda acceder a los servicios, ¿no? Etcétera. Y lo que pasó, para poder hacer llegar el mensaje de que los institutos estaban abiertos a poder canalizar a las mujeres violentadas, etcétera, en muchos estados, incluido donde yo vivo, Baja California Sur, sí, se crearon infografías, mensajes así hasta muy bonitos y videitos y todo, y dices, bueno, pero ¿quiénes pueden llegar a acceder a esos mensajes? Claro, entonces decían, ay, cierto, no lo habíamos pensado, ¿no? O sea, claro. Y entonces nos preguntaban a las compañeras que trabajamos derechos humanos y salud, pues díganos cómo le hacemos. Uh-huh. Entonces, obviamente, ¿no? Les dimos muchísimas ideas, perifoneo en las comunidades, poner en las despensas los mensajes, o sea, y eso es lo que llegó a las mujeres. Claro, no más las allá de maravillosas que ponen en Instagram, ¿no? O aquella campaña que querían poner con televisión horrible, ¿no? ¿Te acuerdas? Y claro, exacto. Entonces digo, eso, es decir, yo creo que ahora, claro, en el gobierno federal sí lo estoy viendo un poco cómo están dándole importancia a eso, pero lo que pasa también es que no nos preguntan a las mujeres que estamos en la batalla, en contacto con las mujeres comunitarias y en contacto también con funcionarias que están trabajando a nivel local, ¿no? O sea, no nos preguntan, entonces está en manos mucho de los hombres y los que ellos consideran que las mujeres pueden entender o que las mujeres pueden, cómo las mujeres pueden informarse, ¿no? Entonces, bueno, eso es... Yo creo, Mónica, que tuvimos una etapa, estarás de acuerdo conmigo, de un gran diálogo con el gobierno. Me acuerdo desde las primeras promociones para el asunto de la prevención del SIDA, la primera clínica para mujeres en la Ciudad de México por una organización no gubernamental. Había diálogo, pudimos hacer las campañas en conjunto para tomar la temperatura y la presión a las mujeres embarazadas para prevenir entonces la primera causa de muerte materna. Hicimos una promoción de las clínicas, estas que detectan el cervicuterino con más tiempo. ¿Cómo se llaman las clínicas de detección? De detección. Y este diálogo está roto, Mónica. Da la impresión, después de que el discurso oficial es nada con las organizaciones civiles, y no por el dinero, porque no daban mucho dinero, el dinero siempre lo consiguieron ustedes internacional. Sí, nada que ver. Nada que ver, ¿no? En mi caso, en nuestra organización no utilizamos presupuestos nacionales públicos. Es como una actitud política, es decir, no se metan, yo centralizo y voy a hacer un sistema de salud como el de Suecia. Sí, pero no somos Suecia, ¿no? Y los problemas no son los de Suecia. Yo creo que ha sido un golpe importante para aquellas organizaciones
que sí podían hacer algo con los presupuestos, con el dinero público, y hacían, digamos, sí ha sido un impacto importante, pero más que la cuestión de los dineros, tiene que ver con el mensaje, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Y el mensaje implica no comprender la importancia de nuestro quehacer, porque somos realmente quienes estamos más en contacto directo con las mujeres de este país. Y además, pues somos un buen canal realmente de poder allegar pues las necesidades de las mujeres e intermediar con el funcionariado, ¿no? Que muchas veces está tan alejado de esa realidad. Entonces, y yo creo que hay un desconocimiento histórico. Las feministas estuvimos repartiendo anticonceptivos hace 50 años. Sí. Hace 50 años les ayudamos a todo eso al Estado. Y yo ahora hablando contigo estoy recordando que quizá fue uno de los espacios donde más diálogo y contribución e intercambio hubo. Lo mismo la gran campaña para bajar los niveles de cervicuterino, tanto que quedó en tercer lugar. La enorme campaña que se hizo para el papiloma y cómo empujamos en las universidades que hubiera la vacuna. Es decir, ahí hay una contribución de la sociedad civil, de las mujeres feministas, histórica, que está absolutamente desconocida. Sí, pero no, tú dices, repartíamos, seguimos repartiendo. O sea, por ejemplo, en mi organización, claro, somos la fuente más importante de condones entre los adolescentes y jóvenes en este estado, porque es un estado pues gobernado por un partido conservador, muy conservador, que le hace juego además a toda esta parte reaccionaria contra los derechos de las mujeres. Entonces, pues lo venimos haciendo, seguimos repartiendo condones, seguimos repartiendo la pastilla de emergencia, o sea, realmente, aunque no querramos reemplazar el Estado, pues hay cosas que, pues, circunstancias que por cuestiones políticas, pues se deciden no priorizar y desdeñar, que es desdeñar la salud de las mujeres y la seguridad, ¿no? Entonces, y creo que no es solo privativo de este estado, sino que hay varios en esas circunstancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, o por ejemplo, ir para atrás en lo que es la norma 046, cuando ya hay una norma nacional, tenemos que estar vigilantes de que en los hospitales públicos de este lugar, de este estado, por ejemplo, los médicos no denuncien a las mujeres que llegan diciendo me violaron y tengo derecho a un aborto legal. Y esa norma justo fue resultado de un diálogo entre nosotras y las autoridades. Totalmente, y de una negociación muy exitosa, y que además una gran maestría de las asesoras y los asesores de las organizaciones feministas, donde pudieron integrar incluso la Ley General de Víctimas para quitar todos los obstáculos. Explica la 046. Bueno, la 046 lo que dice básicamente es que en 2016 hubo un cambio en la 046 donde se integra una cláusula de la Ley General de Víctimas donde dice que hay que creerle a las mujeres, hay que creer en la buena fe de la palabra de las mujeres. Y ese renglón fue mágico para poder quitar ese obstáculo que había cuando las mujeres, por cuestiones de violencia sexual, se ven ante un embarazo forzado, ¿no? Y tienen derecho en todo este país de una mujer violada de ir a un servicio de salud y reclamar el derecho a interrumpir su embarazo. Sí. Es una norma que hay que cumplir en los hospitales sin necesidad de ir a la Procuraduría. Y además es una norma de salud nacional, ¿no? Que está por avanzada. Que está por encima de la legislación estatal de cada estado, ¿no? Entonces, aún en los estados en que
cambiaron la constitución para darle derecho al no nacido, o como ellos lo llamen. Aún así, en esos estados tienen derecho las mujeres, tenemos derecho a interrumpir los embarazos si fuimos víctimas de violación, ¿no? Ahora, aunque está esa norma y que logramos este tipo de inclusión para quitar el obstáculo de no creerle a las mujeres o de la obligación que tienen de llamar al Ministerio Público, pues eso ya se quitó. O sea, no hay obligación de llamar al Ministerio Público, excepto que la mujer decida con información clara, suficiente, que ella quiere llevar adelante la denuncia. Si la mujer no quiere llevar adelante la denuncia, pues quedará en el expediente, pero no tiene por qué, porque la mayor parte de las mujeres no estamos preparadas cuando tenemos un impacto de ese tipo, ¿no? Contra nuestra vida. A pesar de eso, por ejemplo, en este estado hemos descubierto el año pasado que estaba habiendo más y más casos de mujeres procesadas por ir a los hospitales e invocar la norma 046 porque fueron violadas. Y cuando hicimos obviamente estamos en el sistema estatal contra la violencia, pues hicimos todas las gestiones para investigar en la Procuraduría, pues, o sea, esas mujeres, ¿quiénes las denuncian? Si en realidad están en su derecho. Bueno, las denunciaban directamente desde los hospitales. Los hospitales, sí. Estamos hablando del 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos? O sea, logramos pues hacer una reunión con las autoridades nacionales que pusieran un alto a esto. Y esto no creo que sea privativo de este estado, creo que está pasando en muchos. Y es porque por toda esta reacción ante el avance de los derechos de las mujeres, que en realidad pues es no más ni menos que garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? En el espacio de la salud. Ahora, si yo te preguntara los 3 problemas centrales de salud de las mujeres agudizado por la pandemia, ¿cuáles dirías que fueron? Te voy a mencionar 3 cuestiones que son, digamos, marco, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con la calidad de vida. La nutrición, el ejercicio, el no tabaco, el no consumo de tabaco especialmente, tienen que ver con toda una calidad de vida que va a llevar a las mujeres a que les vaya mejor o peor en la vida, ¿no? Sirven para prevenir enfermedades crónicas y cánceres, ¿no? La segunda serían los embarazos forzados o la maternidad forzada, porque pues es una condena para las mujeres, ¿no? En cuanto a los destinos de su vida. O sea, ellas con una maternidad forzada pues tienen poca autonomía de decisión realmente, en el sentido de sus futuros y sus elecciones, ¿no? Y finalmente creo que la falta de acceso en general a servicios de salud, pero no solo servicios de salud los que hay, sino servicios de salud integrales y amigables, porque las mujeres no somos solamente pues un servicio ginecológico o un servicio de salud mental, o sea, debe haber servicios integrales donde se nos pueda atender, lo digo, bueno, desde el ser usuaria y ser médica, ¿verdad? Pero se puede atender a las mujeres de una manera integral, ¿no? Y amigables, donde las mujeres se las considere sujetas de derechos en la salud, donde tengan autonomía de decisión, donde tengan derecho a escoger un tratamiento y decir,
esto me gusta, esto no me gusta, vamos a gestionar mi salud de esta manera con una profesional o un profesional que pueda tener ese tipo de diálogos, ¿no? Y que se la vea de una manera integral como sujeta humana. Entonces, ¿Y qué sería para el público integral, atención integral? Que llegues a un servicio de salud y que se te atienda con toda una cartilla de derechos y que se te pueda en ese momento, hace muchos años se hablaba de lo que se llaman no tener oportunidades perdidas, ¿no? En lo que era salud pública, sino que probablemente la mujer llega a este servicio de salud y es la única vez que va a ir, porque se pudo escapar de su casa, porque pudo arreglar los horarios, porque nunca había ido a un servicio y decidió irse porque lo que fuera. En ese momento, esa es una oportunidad increíble para atender su salud en todos los niveles, ¿no? O sea, entonces, para eso sí se requiere una reforma de salud importante y además una reforma en la formación de los profesionales de salud, ¿no? Porque ahí tenemos que cambiar las currículas de las escuelas, desde lo que es la enseñanza de la ética y los derechos humanos y, por supuesto, hacer una inmersión y cruzar las currículas con la perspectiva de género. Eso es súper importante, ¿no? Porque no lo hay y los chavos y las chavas que nuevas en el sistema de salud se están incorporando y aprendiendo los vicios que vienen arrastrándose dentro del sistema por décadas, ¿no? Entonces, eso es muy detrimental para la salud de las mujeres y las vidas de las mujeres. Entonces, las tres cosas que te dije que eran como son como esferas, ¿no? Que complejizan Claro. todo un sistema de creencias, todo un sistema de imposición de roles de género, ¿no? Entonces, ahí se cruza... Eso es lo que tendría que hacerse si se quiere reformar el sistema de salud, ¿no? Exactamente. Evalúa dice que no se gastaron todo el dinero el año pasado y que no se atendió la infraestructura, etcétera. Eso dice México Evalúa, pero quién sabe. Y yo quería preguntarte, hay una cosa que se festina mucho, que somos menos enfermas de COVID que los hombres. En todo caso, bueno, si las mujeres tienen menos COVID, probablemente se enferman de otras cosas y no le hemos dado la importancia, por ejemplo, a la salud mental. ¿Qué está pasando con las mujeres adentro de sus casas también, ¿no? Sabemos que hay, lo que se han disparado son las llamadas de emergencia por violencia. Sí. Se han disparado muchísimo, porque si comparamos las denuncias por lesiones dolosas, incluso por feminicidios y todo esto, no vemos un incremento muy importante del 2019 al 2020, pero en llamadas y en violencia familiar, ahí es donde se dispara. Ahí es donde se ubicó el tema, sí. Probablemente no se mueren más mujeres que hombres de COVID en este momento, o no tienen, o sea, no hay mayor morbilidad de COVID, pero la morbilidad va por otro lado, ¿no? Entonces, que son cuestiones estructurales que hay que resolver ahí, ¿no?